Muy buenas tardes, buenas noches para mí, que estoy en Barcelona, a todas las personas de la red que están aquí conectadas a este primer conversatorio de ser socialmente responsable. ¿Las universidades católicas tienen un alma socialmente responsable? Esta es la pregunta sobre la cual vamos a trabajar hoy. Y entonces, antes de comenzar, quisiéramos darle la palabra al presidente de ODUCAL, al ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, que es presidente y rector de la Universidad Católica de Salta, Argentina, para que nos dé un saludo de bienvenida y luego ya podemos presentar a nuestros panelistas y luego tendremos al cierre, ¿no? El cierre estará a cargo de la doctora Sofía Lavado, pero ahora le damos la palabra al ingeniero Rodolfo Gallo. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a este ciclo de conversatorios que organiza la red de RCU de Educal. Como decía hace unos instantes, estas son las redes más activas que tenemos en Educal. Trabaja muchísimo. Realmente queremos agradecerle a todas las universidades, a todos los panelistas que nos están acompañando hoy y que nos van a acompañar en los días siguientes. Me parece fundamental este ejercicio de pensamiento que se está haciendo. Creo que muchas veces en nuestras universidades está faltando, nos dicen siempre, qué es lo que estamos haciendo para reflexionar sobre nuestro propio accionar. Y estos ciclos que se han propuesto son realmente muy interesantes, van al corazón del problema de cómo estamos trabajando en las universidades desde el punto de vista social. Y yo traería hoy como un aporte un pedacito del precioso discurso que nos dirigiera el Papa el 4 de mayo, cuando estuvimos con muchos de sus rectores en el encuentro por 70 años de Educal con el Santo Padre. Nos decía que es hermoso que las universidades tengan misiones. Una universidad católica, decía el Papa, debe ser misionera, es decir, con las puertas hacia afuera. Dado que la misión es la inspiración, el impulso, el esfuerzo, el premio de toda la Iglesia. Quizás la misión de la universidad es la de formar poetas sociales, hombres y mujeres que, aprendiendo bien la gramática y el vocabulario de la humanidad, tienen chispa, tienen el destello que permite imaginar en lo inédito. No se olviden esa expresión, formar poetas sociales. Creo que estamos en el camino, creo que estos ejercicios, estos conversatorios, este autoanálisis que tiene la propia universidad sobre su misión y lo que implica el tema de la responsabilidad social, va en el camino que el Papa Francisco nos está indicando. Generar poetas sociales. La pregunta sería, ¿estamos generando poetas sociales dentro de la universidad? Y creo que se enmarca perfectamente dentro de esta actividad. Así que deseo que tengamos una serie de conversatorios, porque esto está empezando con el mayor de los éxitos. Otra vez agradecer el liderazgo de la doctora Sofía Lavado de la UDUCAT, en este caso de la Universidad de Valparaíso, que está siendo anfitriona. Muchísimas gracias a todos, un gran abrazo y sigamos trabajando. Gracias. Muchísimas gracias por estas palabras, rector. Y sobre todo nos quedamos con esta idea del generar poetas sociales, que es muy bonita, ¿no? Como metáfora, que podremos retomar luego en el momento de diálogo, si alguien quisiera poder hacer referencia a esto, también nuestros panelistas. Ahora voy a presentar a nuestros panelistas, pero además recordar que la estructura de este conversatorio es muy ágil, los tiempos son bastante acotados, entonces con nuestros panelistas ya nos hemos puesto de acuerdo, que yo les voy a ir avisando también para que podamos respetar estos tiempos. Entonces hay un momento de diálogo al final que les voy a pedir que si tienen preguntas las vayan anotando de manera que no se olviden y las puedan rescatar en el momento que sea el momento del diálogo. Bueno, pues tenemos nuestros tres panelistas, el doctor Fernando Vergara Enríquez, Juan Antonio Llergo Sánchez y el doctor Alejandro Méndez, que se van a presentar, que se van a presentar ahora mismo con un video que les voy a proyectar enseguida. Para responder a la pregunta sobre si nuestras universidades tienen un alma socialmente responsable, trataré de hacerlo desde la filosofía y también la doctrina social de la Iglesia, para plantearles una pregunta sobre la condición normativa
¿Cuál es el estatuto normativo al interior de nuestras universidades católicas de la responsabilidad social universitaria? En el ámbito de responsabilidad social de las universidades católicas se encuentra su propósito más profundo. Se convierten en faros que guían a los jóvenes en su camino hacia la verdad y el conocimiento, actuando como puentes entre generaciones, conectando tradiciones con nuevas perspectivas. En el conflictivo horizonte del paradigma neoliberal, las universidades de inspiración cristiana enfrentan hondas amenazas. La dependencia económica las arrastra hacia corrientes ajenas a su identidad, mientras la lucha entre lo comercial y lo humanista tensa en sus entrañas. La ecología narcisista e inmediatista, engendro de este paradigma, amenaza con diluir su esencia y misión en un mundo desencantado. Pero en medio de las brumas persiste la voz de quienes se rebelan, desafiando la lógica mercantilista y reafirmando la importancia del pensamiento crítico, de la justicia, del amor al prójimo. Diríase que es tiempo de resistir y de tejer puentes entre lo humano y lo divino, sembrando un camino de esperanza y trascendencia en un mundo ávido de autenticidad. Mi nombre es Alejandro Méndez, soy profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad de La Salle Noroeste, Sonora, México. Muy bien, esta era la presentación del abordaje que nuestros tres panelistas harán del tema y de la pregunta de ser socialmente responsable. Las universidades católicas tienen un alma socialmente responsable y entonces les vamos a ir dando la palabra. Cada uno de nuestros panelistas tendrá 10 minutos para desarrollar su enfoque sobre esta pregunta y comenzaremos con Juan Antonio Liergo Sánchez, que es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México. Es representante del programa juvenil de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de ODUCAL. Así que, Juan Antonio, cuando quieras, a los 10 minutos sonará la alarma de que el tiempo ha terminado. Puedes comenzar. Muchas gracias. Pues agradecerle a la doctora Escoturín, al maestro Méndez y al doctor Vergara por animarse a compartir este espacio con un estudiante que apenas va empezando. Y agradecerle también a la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la UDUCAL por invitarme a participar como panelista. Yo quisiera empezar mi intervención a partir de 3 preguntas. ¿Qué es ser universidad? ¿Qué es ser universidad católica? ¿Y qué es ser socialmente responsable? ¿Qué es ser universidad? Ser universidad es personificar el ideal universitario. Esto es, la promoción de la investigación, transmisión y defensa de la verdad en todas sus realidades. Es acoger la pluralidad de pensamientos en un todo, esa universitas que reúne a los profesores y a los estudiantes, a la persona humana y la sociedad en que vive, y formarla por el amor al saber. ¿Qué es ser universidad católica? Ser universidad católica es dedicarse completamente a la búsqueda de la verdad en relación con la verdad suprema, con Dios, fomentando el diálogo entre fe y razón. De acuerdo con San Juan Pablo II en la Constitución Política Ex Corde Ecclesiae, la Universidad Católica se distingue por su libre búsqueda de toda la verdad acerca de la naturaleza, del hombre y de Dios. ¿Qué es ser socialmente responsable? Entendiendo que la responsabilidad social es aquel compromiso voluntario que adquieren las instituciones, las empresas y las organizaciones para con el bienestar de la sociedad y el desarrollo sostenible, ser socialmente responsable es adoptar un enfoque comprometido con el bienestar y el desarrollo de la sociedad, donde la toma de decisiones de los actores involucrados respondan a las necesidades sociales. Y a mí me parece que aquí se encuentra el núcleo del asunto. Las universidades católicas sí que tienen un alma socialmente responsable. Es un compromiso que adquirimos en el momento en que nos dedicamos libremente a esa búsqueda de la verdad. Una responsabilidad que como instituciones educativas nos interpela para con los demás, para salir al encuentro de los demás. Acoger esa pluralidad de pensamientos implica reconocer la importancia de escuchar y comprender las diferentes perspectivas y voces que existen
dentro y fuera de la comunidad universitaria. La apertura al diálogo, a partir de la cual podemos buscar juntos la verdad, como dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, nos permite penetrar en el corazón de la vida, en darle sentido a la propia existencia. En un contexto contemporáneo de globalización, donde de acuerdo con Julio Luis Martínez de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, estamos frente a la dialéctica de toda reflexión ética entre la universalidad y la particularidad. Es preciso, entonces, que las universidades católicas nos detengamos a reflexionar cómo podemos encontrar el equilibrio entre los valores y principios éticos universales y las particularidades culturales que influyen en el contexto de cada comunidad. Pues justamente así encontramos el equilibrio, resaltando el papel que tiene la apertura al diálogo en el ser socialmente responsable, construyendo puentes y no muros, entre estudiantes, entre profesores, entre estudiantes y profesores, e incluso entre universidades. Este encuentro con el otro, el llamado del Papa a adoptar una cultura del encuentro, ha de responder también a un deseo de nosotros los jóvenes que va igualmente más allá de las particularidades culturales, un anhelo de amor y justicia, una necesidad de ser acogidos que tiene un carácter profundamente universal. Y es justamente en esa universalidad que encontramos nuestra vocación católica, una universidad católica que amplía el conocimiento de la realidad a partir de la integración de diferentes perspectivas, es una universidad que se convierte en un faro de luz, guiando a los jóvenes en su camino hacia la verdad. Pero cuidado, porque este camino hacia la verdad no puede ser uno que caiga en relativismos. La construcción de puentes implica reconocer que el puente, sin vigas o cimientos que lo sostengan firmemente, se cae ante el peso de quienes lo cruzan. De la misma manera debe funcionar el diálogo para las universidades católicas. Salir al encuentro del otro como testimonios de la verdad, Jesucristo como nuestra viga y el Evangelio como el tablero sobre el cual caminaremos. Dice Peter Kreeft, apologista católico estadounidense, que una de las 10 mentiras de la cultura contemporánea es la exaltación de la apertura y la tolerancia como el sumum bonum, el bien supremo, el fin de todos los fines. Una mente abierta para Kreeft es como una boca abierta. Si se usa como medio para comer alimentos, cuando un alimento nutritivo entra en ella y ésta se cierra, el cuerpo come y se nutre. Ese alimento recibe el nombre de verdad. Pero si la apertura se trata como un fin en sí mismo, la boca nunca se cerrará y entonces el cuerpo nunca comerá y por lo tanto la persona morirá. Por último, las universidades católicas tienen un alma socialmente responsable porque no se puede ser católico sin comprometerse por el bienestar de nuestras comunidades. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo me visitasteis, en la cárcel acudisteis a mí. La conciencia del entorno, de las circunstancias de nuestra sociedad, nos llama a actuar en consecuencia. Nos recuerda que nuestra fe se manifiesta en acciones concretas de amor y servicio hacia los demás. Las universidades católicas tenemos un llamado a reconocer la dignidad de cada persona y a comprometernos activamente en la promoción del bien común. Formar jóvenes universitarios con un corazón dispuesto, un corazón que arda de amor, que está ansioso por alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al migrante, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al preso. El alma socialmente responsable de las universidades católicas cultiva la vocación del universitario de forma tal que le ayuda a abrazar plena y auténticamente el modo en que está llamado a amar. En palabras de Luke Burgess y Joshua Miller, el modo personal de recibir y dar amor, de unirse a sí mismo con Cristo y de entregarse a la gracia, a la verdad. La vida feliz de San Agustín. La vida feliz es, pues, gozo de la verdad, porque este es un gozo de ti, que eres la verdad. Oh Dios mío, luz mía,
Salud de mi rostro, Dios mío. Dirá Santo Tomás de Aquino. Es, en efecto, natural al hombre aspirar al conocimiento de la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por, por, por todo lo que has dicho, que ha provocado muchas ideas seguramente entre las personas que están aquí. También gracias porque nos has ahorrado 2 minutitos que luego seguramente los vamos a agradecer en el momento de las preguntas. Entonces, damos la palabra al doctor Alejandro Méndez González, que es académico, investigador de la Universidad La Salle, Noroeste, México. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. Y entonces, bueno, pues le damos la palabra a ver desde dónde aborda este ser socialmente responsable. ¿Las universidades católicas tienen un alma socialmente responsable, doctor Méndez? En primer lugar, muchísimas gracias a la doctora Sofía Lavado, a Gladys, por la siempre generosa equivocación que tienen para invitarme a ese tipo de eventos. Les agradezco mucho. Este, y en realidad, nada más haciendo una precisión, respetando el pedigrí, no soy doctor, nada más haciendo la aclaración. Soy maestro nada más, ¿sí? Entonces, nada más para respetar ese punto. Y bueno, en realidad yo titulé mi participación, el nombre que le doy es la identidad en riesgo. Es decir, las universidades de inspiración cristiana frente al paradigma neoliberal. Y la pregunta que en última instancia pretendo o quiero es, universidades católicas o de inspiración cristiana podrían haber olvidado su compromiso transformador. Es decir, es una de las preguntas que teníamos planteadas para desarrollar, ¿no? Y en ese sentido, cabe decir que existe hoy el temor de que en algunas universidades de inspiración cristiana se haya olvidado su misión primordial. Sumergidas en esta vorágine del paradigma neoliberal, parece, en algunos casos, que se corre el grave riesgo de caer en las presiones y en las tentaciones. La voracidad del mercado ha calado hondo en las instituciones que han puesto en segundo plano la responsabilidad de promover la equidad y la transformación social. Si la lógica del beneficio económico impera, entonces desvía a las universidades de su camino original. Bien, en esta danza de intereses existe el temor de que hayan perdido las universidades el rumbo, de que se hayan alejado de las raíces que propiamente le dieron vida o nos dan vida. Entonces, sí es cierto que las presiones y los desafíos son inevitables, pero la pregunta podría ser, ¿se justifica la renuncia al compromiso transformador? Esa sería la pregunta. Y bueno, aquí en un primer lugar me quisiera referir qué es lo que entiendo por paradigma. Paradigma es el marco de referencia, es un conjunto de ideas, es un conjunto de finalidades, valores que incluso están contemplados, y cuales se establece una guía con respecto a una determinada realidad. El paradigma neoliberal del que estoy hablando, más allá de detalles y de precisiones que quizá en otro momento se podrán ahondar, que es fundamentalmente lo que promueve. Promueve el libre mercado. Es decir, es esa noción que sostiene que la competencia es el mejor mecanismo para asignar recursos y promover el crecimiento económico. ¿Qué es lo que promueve el neoliberalismo? La privatización, es decir, la búsqueda de transferir la propiedad y la gestión de empresas y servicios públicos a manos privadas. ¿Qué es lo que promueve? La desregulación, que es esa promoción de la eliminación de normas, de regulaciones, de la participación del Estado, ¿sí? A las manos de la actividad empresarial. Por supuesto, ya lo dije, la reducción del papel del Estado, la internacionalización de la economía, que es la apertura al comercio y a la inversión extranjera, y en última instancia, aunado a todo esto, el llamado individualismo, esa defensa de la libertad individual como valor supremo y que otorga mayor importancia a la responsabilidad personal que a la colectiva. Bien, estas características que definen el paradigma neoliberal prácticamente están desde el famoso consenso de Washington, ¿sí? Que se imponen en la década de los 80 y que han sido aplicadas a partir de la famosa caída del muro de Berlín, a partir de la perestroika rusa de Gorbachev y a partir de el fomento que ha tenido tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Eso es una política económica que se ha impuesto. Bien. Ahora,
En relación, vamos, y esto digo que es un paradigma, si bien es cierto, el modelo neoliberal es un sistema de política económica, pero ha cundido y se ha extendido a los campos en los que los seres humanos desenvolvemos nuestra existencia, y es por ello que le denomino paradigma, ¿sí? Bien, ahora, ¿de qué manera aterriza o se concreta este paradigma en la educación? Bueno, el paradigma neoliberal ve a la educación como un bien de consumo y por lo tanto su regulación está bajo las leyes del mercado, ¿sí? Algunas de estas demandas en concreto son: la educación debe ser considerada fundamentalmente como una inversión, dejando de lado su carácter de derecho social. La educación, la financiación de la educación debe recaer en gran medida sobre los propios estudiantes mediante el pago de matrículas o la contratación de créditos educativos. Las instituciones de educación superior deben ser gestionadas de manera eficiente, orientándose hacia las demandas del mercado laboral. El currículum y las metodologías de enseñanza deben adaptarse a las necesidades del mercado. Además de que se debe fomentar la competencia entre las instituciones de educación superior para mejorar la calidad y reducir los costos. Y por último, digo, en este brevísimo y muy somero resumen o tópico o perfil, las instituciones de educación superior deben tener mayor autonomía y libertad para definir sus agendas y sus estrategias. Bien, estas demandas han sido aplicadas en diferentes grados, de diferentes maneras y con diferentes matices en los distintos países, teniendo en cuenta las particularidades de cada contexto social. Ahora bien, por otro lado, este es el contexto, ¿no? Ahora, ¿qué es o cómo se puede caracterizar o perfilar lo que sería las universidades católicas o de inspiración cristiana? Bien, las universidades se caracterizan, en primer lugar, por su compromiso con, ya no quiero hablar solo de valores, sino de una cosmovisión cristiana. Es decir, es una forma de ver, una forma de interpretar, de pensar, de sentir y de actuar la realidad. Es la búsqueda de la verdad, como ya nos lo decía Antonio, la búsqueda de la verdad, de la justicia social, de la equidad, del cuidado del medio ambiente y de la promoción del bien común. Si atendemos a los últimos documentos relativos a la educación a través de la Congregación para la Educación Católica. También otra característica es la presencia de objetivos evangelizadores y pastorales que se reflejan en la oferta académica, en la investigación, en la vida estudiantil, y donde además se ofrecen áreas como las humanidades, filosofía, teología, literatura, sociología, etc. Se promueve la formación integral, abarcando no solo el desarrollo de habilidades técnicas y científicas, sino también la formación ética, principalmente. Y por último, estarían estas demandas o este contraste que se hace. Y es aquí donde creo yo que llegamos a uno de los puntos álgidos de este rompecabezas que intento armar, ¿sí? Ya hablé de lo que era un paradigma, ya hablé de lo que era el modelo neoliberal y ya hablé de lo que era la inspiración cristiana. Bien, las demandas del paradigma neoliberal pueden entrar en conflicto con esta cosmovisión cristiana, eh, como lo son la justicia social y la preocupación por el bien común. ¿Por qué? Porque la lógica del mercado tiende a fomentar la competencia, el individualismo, la desigualdad. Además, el enfoque en la rentabilidad y eficiencia puede conducir a una reducción en la calidad académica, en la exclusión de estudiantes de bajos ingresos y el aumento de la brecha entre ricos y pobres. En este sentido, algunas universidades de inspiración cristiana pueden optar por resistir a las demandas del paradigma neoliberal y buscar alternativas que valoren a la educación como un bien común y busquen la justicia social. Pero esto no nos libra de los graves peligros, ¿sí? Aquí, en este sentido, no quisiera ser yo un ave de mal agüero o un ave de tempestades o el portador de las malas noticias, pero sin embargo es posible identificar, me parece, algunos grandes peligros. ¿Cuáles son esos grandes peligros? En primer lugar, la dilución de la identidad. Es decir, que en realidad no haya una distinción clara entre lo que es una institución de educación superior de inspiración cristiana y otra que no lo sea. El segundo sería la exclusión de estudiantes de bajos ingresos. Un tercero, la disminución de la calidad educativa debido a la presión por reducir los costos y aumentar la rentabilidad. Carreras que se cancelan, carreras que se abren únicamente atendiendo a las demandas del mercado. Y esto puede llevar también, a su vez, a prácticas, digamos, poco éticas, como la competencia desleal, la explotación laboral, perdón, y la falta de transparencia en la toma de decisiones.
En general, si una universidad de inspiración cristiana se somete por completo al paradigma neoliberal, puede fusionarse con otros tipos de instituciones educativas y perder su carácter distintivo, lo que resultaría en una disminución de su relevancia y credibilidad ante la sociedad. Y en ese sentido, y aquí a manera de cierre, me gustaría hablar de lo que serían las posibilidades y alternativas. Frente a los embates del paradigma neoliberal, las universidades de inspiración cristiano-católicas eh, tratan de valorar o ven a la educación como un bien común, promueven la justicia social y la inclusión. Ahora, ¿cuáles son estas, cómo decirlo, acciones, iniciativas, programas o proyectos que se pueden adoptar? Mantener un enfoque en la formación integral, ¿sí? Que no se limite únicamente al desarrollo de habilidades técnicas, priorizar la educación como un bien común que beneficia a la sociedad en su conjunto, en lugar de privilegiar a los intereses empresariales o individuales, buscar fuentes alternativas de financiamiento que no dependan nada más de la matrícula o de las donaciones empresariales, fomentar la colaboración entre las universidades para compartir recursos, investigar en áreas prioritarias y ofrecer programas conjuntos. Y por último, quizá promover la educación como un factor clave en la construcción de una sociedad más justa. En última instancia, se trataría de responder a la gran pregunta: ¿cuál es la relevancia de la universidad de inspiración cristiana en el contexto contemporáneo? Sí, y la alternativa es clara: o resistir o ceder. Y en la respuesta que nosotros demos a estas preguntas es donde me parece que nos jugamos nuestra razón de ser y nuestro destino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta siguiente provocación. Luego ya le digo para que vayan pensando, luego daremos la palabra a cada una de las personas que están de nuestros ponentes para que hagan preguntas en la primera fase a alguno de los otros ponentes. Por lo tanto, y el resto de las personas, si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat porque las vamos a rescatar en la segunda parte. Entonces damos la palabra al doctor Fernando Vergara Enríquez, vicerrector de Identidad y Desarrollo Estudiantil de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile, doctor en Filosofía de la Universidad de Deusto de España. Bienvenido y muchísimas gracias. Las universidades católicas tienen un alma socialmente responsable. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, la respuesta a veces termina siendo bastante particular, porque incluso la pregunta puede caer en la tentación de ser muy obvia, incluso hasta ofensiva para la Universidad Católica y su misión y todo el trabajo que se realiza desde hace siglos. Cómo poner en cuestionamiento, ¿verdad?, el alma socialmente responsable de la Universidad Católica. Pero yo creo que siempre hace muy bien fortalecer el ejercicio de la conciencia crítica, no solo de la sociedad o de nuestra época, sino que también de nuestras propias acciones, decisiones y relaciones con nuestro entorno. Trabajaré tratando de responder la pregunta con respecto al alma, haciendo alusión a algunos fundamentos filosóficos que yo creo que resultan interesantes al momento que me realizó la invitación, y también con respecto a la doctrina social de la Iglesia. Encontré bastante interesante la relación que se puede realizar con Heidegger en Ser y Tiempo, con la identificación que él hace con respecto a los existenciarios del Dasein o el ser ahí. Me parece relevante y voy a tratar de hacer una relación para poder entenderse lo que estoy tratando de hacer. Los existenciarios son cinco: la temporalidad, la facticidad, la preocupación, la existencia en medio de otros y la caída. La temporalidad, obviamente, es que existimos en un conjunto, en un continuo flujo temporal, por lo tanto nos exige comprender nuestro mundo, ¿verdad?, de nosotros mismos, y está, por supuesto, condicionada a la relación con el tiempo. La facticidad es que el ser humano se encuentra, como otras veces hemos escuchado, arrojado en el mundo, sin haber elegido su existencia ni sus circunstancias, y debemos lidiar, ¿verdad?, con nuestros límites y posibilidades que nos ofrece nuestro entorno, nuestro territorio, nuestra biografía, etc.
La preocupación, el tercer existenciario, es que el ser humano, todos nosotros nos preocupamos por las cosas que nos importan, ¿verdad? Lo que nos lleva a buscar soluciones para los problemas que nos presentan y a tratar de alcanzar nuestras metas. Pero también un existenciario es la existencia en medio de otros. Vivimos en comunidad con otros y comprendemos y nos comprendemos a partir de esa relación, ¿verdad?, con los demás. Y el quinto existenciario es la caída. El ser humano puede caer en la inautenticidad, en la que se desconecta de su propia existencia y de su relación con el mundo, lo que le impide alcanzar una comprensión auténtica de sí y del mundo. Me resulta interesante, ¿verdad?, y bastante desafiante que justamente la responsabilidad social universitaria se refiere a la idea de que las universidades tienen una responsabilidad hacia la sociedad, también hacia sí misma, pero hacia la sociedad en la que se encuentra, más allá de su formación académica. Y yo creo que esta responsabilidad se puede entender desde los existenciales de Heidegger. La temporalidad, por ejemplo, se relaciona con que la RCU, en el sentido de que la universidad debe ser consciente de su papel histórico en la construcción del futuro. Las decisiones que se toman en el interior del gobierno y de las acciones que se toman con respecto a la formación tendrán un impacto en el futuro, no solo de la universidad, sino que obviamente de la sociedad en la que están insertos. Es importante que se actúe de forma responsable y reflexiva en este compromiso, ¿verdad?, con la sociedad. También la facticidad resulta interesante porque se relaciona con que la RSU, en que las universidades deben ser conscientes de las circunstancias en las que nos encontramos, ¿verdad? Los expositores anteriores ya han manifestado con respecto a eso. Pero también debemos actuar en consecuencia. Por lo tanto, es relevante, sin perder la identidad católica de la universidad, responder a los tiempos, ¿verdad? Y eso significa a los tiempos de desafíos morales, económicos, ¿verdad?, e identitarios. También, por lo tanto, debe ser responsable del impacto en la sociedad y cómo se utiliza, ¿verdad?, los recursos y cómo influenciamos, ¿verdad?, como Universidad Católica en nuestras sociedades. En tercer lugar, la preocupación, ¿verdad? La preocupación se relaciona con la responsabilidad en el sentido de que las universidades deben preocuparse por las necesidades de la sociedad y trabajar para resolver los problemas que afectan a su comunidad, ¿verdad? Debemos estar comprometidas con el desarrollo sostenible y la justicia social. Por lo tanto, no es solo un trabajo académico ensimismado, como se ha dicho en repetidas ocasiones, sino que es, ¿verdad?, una academia al servicio de la sostenibilidad y la justicia social. En cuarto lugar, la existencia, por supuesto, se realiza en medio de otros. Y la responsabilidad social universitaria de nuestra universidad se relaciona en que debemos estar en sintonía con la sociedad y trabajar en colaboración con otras instituciones y organizaciones, justamente para abordar comunitariamente los desafíos que enfrentamos. No solo es la relación de la universidad con su entorno o con la sociedad, sino que es también con otras organizaciones, ¿verdad? Es una responsabilidad social no solo con el otro, sino que con la sociedad en su conjunto. Aunque parezca obvio, termina siendo, ¿verdad?, a veces olvidado. Finalmente, la caída, ¿verdad? Esta inautenticidad que podemos caer, como recién manifestaba, ¿verdad?, el expositor anterior. Bueno, nosotros podemos caer en la consecuencia de faltar a nuestro compromiso social, dejar de trabajar, ¿verdad?, por la autenticidad de nuestra misión, totalmente desconectado de nuestros propósitos fundamentales. Por lo tanto, yo considero que es motivante, ¿verdad?, pensar la responsabilidad social universitaria de estos existenciarios, porque aportan una suerte de lente útil para comprender la RCU de nuestras universidades, tomar conciencia del papel en la construcción de nuestro futuro. No solo es una responsabilidad con la misión, sino que es una responsabilidad con la relación con el otro. Y por lo tanto, yo creo que la responsabilidad social universitaria exige un nuevo planteamiento, un nuevo contrato prosocial, con una nueva relacionalidad, con un nuevo tipo de relacionalidad. Por lo tanto, aparece, ¿verdad?, muy interesante, no sé cuántos minutos llevaré, pero parece interesante, ¿verdad?, que la función de la RSU al interior del proceso educativo de nuestros estudiantes
y por lo tanto el desarrollo profesional de nuestra comunidad universitaria, de los académicos, de los profesionales, de los trabajadores que se desarrollan profesional y humanamente en nuestra universidad, es un proceso de maduración de convicciones, fruto de una solidaridad, perdón, vivida y convivida para entender, ¿verdad?, que el éxito profesional, personal, no es personal, profesional o laboral, perdón, no es exclusivamente personal, sino que contribuye responsablemente al bien común. Por lo tanto, la responsabilidad social universitaria yo creo que es el mejor antídoto al individualismo insolente, indolente, ¿verdad?, de nuestra época contemporánea, en el cual expresa, encarna, ¿verdad?, no solo las misiones de la Universidad Católica, sino que también los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, en el cual es muy interesante porque tiene una historia, ¿verdad?, que uno puede rastrear del concepto de responsabilidad al interior de la doctrina, y es muy interesante que aparezcan ya en el Centésimo Annus, aborda el concepto de Juan Pablo II, aborda el concepto de responsabilidad social en el ámbito económico y político, ¿verdad?, haciendo especial referencia a la responsabilidad de los gobiernos y las empresas, perdón, hacia las personas y el medio ambiente. Pero también, muchos años después, en Laudato Si, Francisco hace hincapié, ¿verdad?, en la responsabilidad que tienen las personas hacia la creación y el medio ambiente. Continuamente, ¿verdad?, se hace marcada la necesidad de una conversión ecológica y de una cultura del cuidado. Pero también el compendio de la doctrina social de la Iglesia nos avisa, ¿verdad?, que la responsabilidad social en diferentes ámbitos, y lo aborda más integralmente, desde la política, la economía, la familia y la cultura. Pero también el Papa Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, abordó la responsabilidad social universitaria dirigida exclusivamente a las empresas y los individuos en el contexto de la globalización y en la economía mundial. Pero muchos años antes, Pachin Terris, ¿verdad?, Papa Juan XXIII, habló de la responsabilidad que tienen los gobernantes hacia sus conciudadanos y el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública. Por lo tanto, es interesante, ¿verdad?, que desde la filosofía, atendiendo a este juego que yo hice, pero también a la doctrina social, es un constante, ¿verdad?, un constante desafío con respecto a, a la responsabilidad social universitaria. Y para ir terminando, plantear algunos desafíos y también algunas soluciones. ¿Cuáles son los desafíos de asumir la responsabilidad social universitaria y poder responder afirmativamente a la pregunta sobre el alma, ¿verdad?, de nuestras universidades? Bueno, el desafío no es teórico, sino que es práctico y sustancial. Es decir, exigirá mantener nuestra misión como Universidad Católica a pesar de los escenarios tan cambiantes de fragmentación y, incertidumbre, ¿verdad? Por lo tanto, el desafío es global. Interpela a cada miembro de la comunidad universitaria y lo compromete según su propia responsabilidad y capacidad profesional, como también, ¿verdad?, el carácter cultural propio de nuestra institución. Pero también el desafío es no ser neutros, ni en materia educativa, ni en materia de gestión financiera o administrativa, cultural o de vinculación con el medio o con la sociedad, ni mucho menos en materia valórica. Justamente el peligro de la neutralidad es disolver los contornos identitarios con lo que se ha dibujado la universidad desde sus inicios. En este sentido, ¿verdad?, debemos volver a centrar en lo educativo y lo formativo, teniendo como principio fin a los jóvenes, al entorno local y nacional que servimos. El real aporte a nuestra universidad tendrá que ver con la formación humana de profesionales integrales, como asimismo la generación de conocimiento y vinculación activa con la sociedad de forma, ¿verdad?, bidireccional y comprometida. Pero también el desafío de integrar la calidad docente, el aporte investigativo, la vinculación con el medio, la responsabilidad financiera, la gobernanza universitaria junto con los principios de su matriz católica, ¿verdad?, y cada uno de sus carismas particulares. Por lo tanto, la pregunta que yo he querido plantear también, y con esto voy terminando respondiendo a estos desafíos, es cuál es la condición normativa de la responsabilidad social universitaria y no quedar presos, ¿verdad?, de la declaración, de la intencionalidad, ¿verdad?, misional, carismática, de la responsabilidad social universitaria, sino que cómo ha permeado, ¿verdad?, en nuestra organización, en nuestro currículum, en nuestras acciones, en nuestras políticas institucionales, en el modo como entendemos, ¿verdad?,
no en los procesos formativos. Por lo tanto, en los proyectos que cada una de nuestras universidades comienza, si es que tienen el componente, el elemento de responsabilidad social universitaria como un eje, ¿verdad? Como un pivote fundamental. Por lo tanto, y con esto termino, ¿cómo podemos afrontar estos desafíos, ¿verdad? Yo creo que es fundamental a través de 4 o 5 elementos, que algo ya se ha mencionado. Una educación crítica. La RCU implica que... El tiempo ya, si puedes Vale. concluir, No, gracias. o lo dejo para la pregunta o para otro momento. Sí, no, o si quieres concluir la idea para que no quede así y así Perfecto. podemos. Solo lo menciono. Yo creo que es importante responder de una opción crítica, pensamiento crítico, conciencia social de los estudiantes, un compromiso con la comunidad. Es importante mantener constantemente ese compromiso, una investigación con impacto social, una investigación prosocial, no descuidar la inclusión y la equidad, eh, promover la igualdad de oportunidad y la inclusión para nuestros procesos formativos, y la transparencia y la rendición de cuentas, yo creo que es fundamental para poder mantener integridad académica, ética en la investigación y la gestión financiera como respuesta, ¿verdad?, a estos desafíos de la responsabilidad social universitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es muy difícil sintetizar ideas tan importantes en 10 minutos, pero ahora vendría un momento en el que cada uno de ustedes podrá hacer una pregunta a alguno de los otros dos ponentes. Entonces yo les voy a preguntar y ustedes tienen en total 5 minutos para hacer la pregunta y que el ponente pueda responder. Son 5 minutos. Entonces, bueno, primero le damos la palabra a Juan Antonio Yergo, que no sé, ¿a quién le querrías hacer tu pregunta? A mí me gustaría hacérsela al maestro Alejandro Méndez. Muy bien. Entonces los 5 minutos comienzan ahora entre la pregunta y la respuesta. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Pues, bueno, en el contexto de la promoción de la educación cristiana como bien común en las universidades católicas, creo que usted ha mencionado bastante bien, es fundamental reconocer pues esta cosmovisión cristiana, y a mí me parece también fundamental reconocer la importancia de establecer vínculos sólidos y colaborativos con las organizaciones y con las comunidades locales. Esta responsabilidad de contribuir al bienestar general y abordar desafíos sociales que enfrenta la comunidad en la que estamos insertos. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos fortalecer la colaboración entre las universidades católicas y las organizaciones y comunidades locales para abordar desafíos sociales y a su vez promover el bienestar general? Muchas gracias por la pregunta, Antonio. Te la agradezco mucho. Em, eh, Resumiéndole, es cómo podemos fortalecer la relación, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos fortalecer la relación? Creo que lo que está en juego cuando hablábamos de la identidad es, lo que está en juego es la credibilidad, ¿sí? Eso es lo que está en juego, la credibilidad como institución. Es decir, la mayoría de las universidades o de la mayoría de las instituciones de educación superior de inspiración cristiana son instituciones de paga, son instituciones privadas. Y si se mueven desde las dinámicas empresariales, cediendo a las tentaciones que hay desde el sistema neoliberal, lo que está en juego es esa credibilidad, en donde a veces puede parecer, en algunos casos, que lo cristiano solo es un adjetivo y solo es una carga estético-simbólica, donde en realidad poco se arraigan y donde se hacen quizá, o donde se llevan quizá a cabo prácticas meramente de carácter superficial y cosmético. Es ahí, me parece, donde está el riesgo. Me parece que una cuestión importante, antes de hablar, y de hecho esa sería mi pregunta que iría con Fernando, que no la voy a hacer en este momento para no adelantarme, ¿sí? Sobre ese contrato prosocial, ¿verdad? Que precisamente iba por ahí. Es la idea de cómo vamos o cómo podríamos nosotros realmente apoyar, demostrar esta, esta cosmovisión cristiana. Por donde la queramos ver, y creo que lo referiste de una manera muy clara, Antonio, era a partir de la atención a los más desprotegidos, ¿sí? El problema es, ¿desde dónde lo hacemos? Desde una supuesta y determinada superioridad en el que nosotros venimos a resolver los problemas de los demás, o desde la escucha. Ahí me remito, si quieres, a una cuestión meramente bíblica, si tú quieres, el Shema Israel, escucha Israel, es decir, escucha a los desfavorecidos, escucha a los necesitados.
¿Hasta qué punto tenemos nosotros esa capacidad de escuchar a los desfavorecidos y quizá librarnos a veces de esa, disculpen el término, a lo mejor esa soberbia de nosotros saber qué es lo que los demás necesitan y cómo los vamos a resolver? No sé si te respondí, Antonio. Sí, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias a ti. muchísimas gracias también por la síntesis de los dos en la pregunta y en la respuesta. Y entonces, bueno, Alejandro, ¿para quién sería tu pregunta? Mi pregunta, como ya lo anuncié, sería para el doctor Fernando. Le agradezco, interesante su exposición. Él hablaba de que la RCU tendría que estar orientada hacia un nuevo contrato prosocial, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles serían los elementos de ese contrato prosocial y quiénes serían las partes de ese contrato prosocial? Porque a final de cuentas es muy claro que las intenciones singulares, nadie va a poner en duda las buenas intenciones de quienes estamos aquí y de quienes forman parte de nuestras universidades. Sin embargo, las dinámicas institucionales ceden, y no por voluntad, tampoco estoy hablando de malas voluntades, sino de esta vorágine, de estos tsunamis que nos arrastran, ¿no? Quizá hacia meandros por los que no queremos transitar, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta, Fernando. ¿Cuáles serían esos participantes? ¿Cuáles serían los contenidos de ese contrato prosocial y quiénes serían las partes de ese contrato? Mm. Bueno, gracias por la pregunta y la verdad que es muy interesante porque no solo me fuerza a responder en estos 5 minutos tu pregunta, sino que también eso amplía a una respuesta mucho más extensa, porque quizás yo, como nosotros decimos acá, me fui de lengua caí preso de mi propio ánimo y con respecto a la idea. eh, Quizás pero cuando a mí se me ocurrió, bueno, no creo que haya sido un invento, entre comillas, pero se me ocurre que lo siguiente. Cuando se habla con respecto a contratos sociales, tienen que ver exclusivamente la relación política, ¿verdad?, entre derecho y deber entre el Estado y el ciudadano. Y por lo tanto, aparece una suerte como de delegación de poderes, ¿verdad?, con respecto a la modernidad, etcétera. Entonces, por lo tanto, aparece una especie como de contrato en el cual ya la figura contrato tiene que ver con una relación mercantil y por lo tanto es compleja esa relación. Quizás la seducción del contrato prosocial tiene que ver con las partes, ¿verdad?, que giran en torno a, a una a un colectivo en el cual la relación no sea mercantil, sino que sea, podríamos decir ahora, una suerte como de compromiso prosocial, en el cual involucra no solo la delegación de partes o de beneficios o de deberes o de derechos, sino que tiene que ver con, tú algo mencionaste, incluso con la subsistencia del medio ambiente, con la sana relación de la misión institucional, con una identidad clara y sólida y robusta, ¿verdad?, de las universidades católicas y que por lo tanto fortalezcan los lineamientos y delineen correctamente la identidad y por lo tanto la identidad sea a la vez un medio y un fin para las universidades católicas y no sea una narrativa. Eh, Se me ocurrió también, haciendo la alusión que hizo Pilar al inicio con respecto a la acción de Papa Francisco con respecto a los poetas sociales, podríamos ser poetas ecosociales, poetas prosociales, poetas relacionales, con el fin de no quedar presos, ¿verdad?, en la contemplación, ¿verdad?, y que la poesía quede justamente presa de, de las palabras, ¿verdad? Y de un lenguaje propio, encerrado en sí mismo, sino que la poesía prosocial o ecosocial sea capaz de narrar, ¿verdad?, nuevos mundos donde justamente este contrato prosocial sea, ¿verdad?, el de la unidad, el de la verdad, y uno no tenga que hacer un contrato para vivir en paz, que a uno parezca antiquísimo o deslavado
esas aspiraciones, pero todavía siguen siendo las mismas. Entonces, en ese sentido, porque por ejemplo el problema que nosotros tenemos es que hoy en día todo se maneja con respecto a los derechos y por lo tanto hemos rebajado la categoría de los deberes. Todos están marcados los derechos y por lo tanto, claro, si construimos una sociedad exclusivamente marcada en los derechos y en las exigencias de cumplimiento de esos derechos, ¿dónde queda, verdad, ese cumplimiento de nuestros deberes? Y por lo tanto, de esa responsabilidad consigo y con el otro. Muchísimas No sé si gracias. respondí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. 5 minutos exactos. Tu pregunta, Fernando, ¿para quién Vale. es? Para Antonio. Adelante. Antonio, tú hiciste una metáfora que son muy motivadoras, pero yo te quería pedir si tú nos pudieses, tú utilizaste dos metáforas, la del tejido y la del puente. Con respecto a las generaciones, eso me llamó mucha atención, pero quería llevarte a otro lugar. Me gustaría si tú pudieses darnos ejemplos concretos, ¿verdad? Eh, sobre cuáles serían los elementos, los insumos de ese tejido, ¿verdad? Y no quedar presos de la poesía del tejido. ¿Y cuáles serían los materiales en la construcción de ese puente? ¿Cómo tú como joven, ¿verdad? Construirías, con qué materiales construiría ese puente que conectaría las generaciones? Gracias por la pregunta y me parece interesante porque creo que es un proceso de descubrimiento en el que yo estoy atravesando, identificar cuáles van a ser esos materiales que me permitan hacer la construcción de ese puente como estudiante. Creo que algo de lo que me he dado cuenta, al menos en los entornos inmediatos, es que al menos cuando uno va, me voy a agarrar del tema de la construcción del puente. Cuando uno sale al encuentro con otras universidades, no necesariamente católicas, eh, está en juego pues no tanto la credibilidad, pero sí el mensaje con el que uno sale, porque no es llegar como yo, estudiante o yo, profesor, voy a dialogar con una universidad que no comparte una visión como la mía, entonces lo único que vamos a hacer es vamos a sentar, vamos a platicar, vamos a hacer algún tipo de consenso donde estemos de acuerdo los dos y ya todo perfecto así. No me parece que sea una estrategia sostenible a largo plazo y creo que las evidencias se encuentran en el mundo contemporáneo, sobre todo en Occidente, me parece, donde las universidades occidentales están cayendo en un asunto ahí pues, de relativismo considerable. Me parece que a riesgo de faltarle el respeto a nuestro Señor, la herramienta más importante, pues a final de cuentas, es, es el Evangelio. Creo que esa es la herramienta fundamental y en tanto como estudiantes nosotros podamos comprender que somos parte de una institución que no solamente es una mera academia donde se van intercambiando los conocimientos, sino que a su vez tiene una identidad profundamente católica y lo que es ser católico nos implica ser parte de la iglesia y nosotros de ser iglesia en nuestra comunidad, entonces podemos traspasar el papel, lo que nos dice el Evangelio en nuestras acciones. Pues no es tanto un asunto de pues, por así decirlo, de que nosotros como estudiantes a lo mejor estemos limitados en las cuestiones académicas y no podamos desarrollar cierta serie de argumentos así, porque apenas nos estamos preparando. Pero sí estar conscientes de qué es lo que nosotros creemos, de qué somos parte, y nosotros como jóvenes y como laicos, a menos que hablemos de bueno, los jóvenes seminaristas, que son también estudiantes de las universidades, cuáles son aquellas responsabilidades que nosotros tenemos, y entonces utilizar precisamente ese mensaje, esa buena nueva que nosotros tenemos, como herramientas. Esa creo que es la herramienta fundamental. A pesar de que sean salir al encuentro con otras instituciones que no comparten en absoluto. Eso me parece lo fundamental. Incluso yo diría, creo que es más fácil a veces con instituciones educativas que no son católicas, aquellas que son católicas, pero que hay como distintos carismas. Me he dado cuenta que a veces es un poquito más complicado porque es, bueno, a ver, cuál es la metodología que más nos conviene. Pero en tanto nosotros tengamos presente eso, me parece que ya ese puente y ese tejido quedarán muy bien asegurados. Espero haber respondido a la pregunta y creo que es una pregunta que me seguirá haciendo a lo largo de mi carrera. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Sí, te lo pusieron difícil, sobre todo por el tiempo disponible. Entonces ahora, además de animar a todas las personas que están conectadas de hacer sus preguntas en el chat, lo que vamos a hacer es una pregunta a todas las personas que están aquí para que generemos unos datos que permitirán a nuestros ponentes poder opinar sobre esto y poder seguir comentando. Entonces aquí la pregunta que les voy a enviar por el chat y que les voy a pedir, que ahora se las voy a mostrar. Entonces, la pregunta que cada persona tendrá que responder es esta. ¿Cómo evalúo la encarnación católica del alma de mi universidad en cada uno de estos ámbitos? En el ámbito curricular, en el de investigación, vínculo con el territorio, condiciones laborales y vida estudiantil. Y cada persona tendrá que contestar desde su opinión, pero también desde su percepción de lo que le ha tocado ver en la universidad. Puede ser que hay universidades, por ejemplo, a ver, que es una misma universidad, pero el ámbito curricular a lo mejor no es lo mismo en una facultad que en otra. No importa. Importa que cada persona conteste desde lo que la persona ve. Y cada persona puede dar desde una pésima hasta una excelente evaluación. Y cada uno de ustedes le da un voto, ¿no?, a cada uno de estos ámbitos y luego tiene que apretar el botón enviar. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces vamos a dar un par de minutos. Yo les voy a mandar ahora el enlace. Entonces, confírmenme por favor que se abre correctamente. Está en el chat el enlace. ¿Se abre? Sí, sí se abre. Sí. Perfecto. Entonces Correctamente. damos un par de minutitos para contestar. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal los resultados. Hay personas que todavía están votando. Vamos a un momento. Bueno, nos van apareciendo los resultados. Han votado 35 personas. No sé, Gladys, cuántas personas son las que tenemos conectadas. Si 57. falta... bueno, 57 en este momento. están votando y como vemos se va configurando. No se dejen, los que están votando no se dejen condicionar por estos primeros resultados, pero digamos que aquí lo que va apareciendo es esta especie de telaraña donde nos aparecen los puntajes y el promedio, ¿no? El promedio de cómo evalúan las personas la encarnación católica del alma de su universidad en cada uno de estos ámbitos, en el ámbito de la vida estudiantil, en el ámbito de las condiciones laborales, en el ámbito curricular, en el ámbito de la investigación y del vínculo con el territorio. Gladys, ¿me puedes ayudar a más o menos cuántas universidades tenemos presentes en las personas que están aquí conectadas, más o menos? ¿Y cuántos países? Así al ojo. Por ahora, digamos que tendríamos Argentina, Puerto Rico, Perú, Chile, México y Colombia. No sé si nos falta algún país, pero esto es interesante porque ya, digamos, son 6 países. Obviamente cada universidad tiene una realidad que es distinta, pero esto como dato aporta valor e interés, ¿no? Hasta ahora, digamos, las 42 personas que han votado, digamos que pueden seguir votando, digamos que el resultado hasta ahora, ¿cómo evalúan estas personas de estos 6 países? ¿Cómo evalúan la encarnación católica del alma de su universidad en cada ámbito? Por ejemplo, vemos que el ámbito que mejor puntúa, hay un empate técnico, digamos, hasta ahora, tiene que ver la parte del vínculo con el territorio y de la vida estudiantil, que es un 7,8 de 10 puntos, atención, o sea, de 10 puntos. Eso en el contexto, digamos, de aquí de España, sería, no es un sobresaliente, no es un excelente, es un notable. No es mala nota, pero no es un excelente. Luego, en condiciones laborales,
6,9 y ámbito curricular 6,9 y donde más bajo puntúa es un 6,3 que es en investigación. Que digamos que está aprobado, pero digamos que está un poco más lejos del notable, en el sentido del notable alto, digamos, ¿no? Pero yo no soy quien está aquí para opinar de los resultados, entonces yo ahora lo que sugiero es que mientras tanto las personas, si tienen dudas, que las puedan escribir en el chat. Me gustaría darle la palabra a nuestros tres ponentes, a ver qué les provoca a ustedes este resultado, qué opinan. No sé si lo hacemos en el mismo orden. Juan Antonio y luego Alejandro y luego Fernando. Ah, a mí me llama la atención el déficit en el asunto de investigación y lo fuerte que está marcado vida estudiantil y vínculo con el territorio. Y posiblemente, para ser un poco más precisos con la forma en la que nosotros evaluemos, yo haría preguntas, por ejemplo, en el asunto de vida estudiantil. La universidad en la que estamos brinda espacios, oportunidades para la participación estudiantil en actividades de responsabilidad social y compromiso cívico. Si la respuesta es afirmatoria, pues bueno, entonces vamos viendo que estamos adoptando una encarnación católica del alma de responsabilidad social, ¿no? O si se fomenta una cultura de solidaridad, de inclusión del respeto entre los estudiantes, si hay programas de voluntariado, si hay prácticas comunitarias, si hay actividades extracurriculares que precisamente promuevan el compromiso social. Y en el asunto de investigación, que veo que es el que no está tan bien evaluado, pues preguntarnos, ¿la investigación en la universidad a la que pertenecemos es promovida o fomentada con un enfoque socialmente responsable? ¿Se realizan investigaciones que aborden problemáticas sociales o contribuyan al desarrollo sostenible? ¿O la investigación se realiza de manera ética y respetuosa, teniendo en cuenta el impacto que puede haber en la comunidad o en el medio ambiente? Creo que si nos hiciéramos esas preguntas, podremos eh, enfatizar cuáles son aquellas áreas de oportunidad que tenemos como universidad y en cuál nos está yendo bastante bien. Muchísimas gracias por esta lectura y estas preguntas, digamos, que ayudan a, ¿no? a transformar estos datos en una invitación también a revisar y a reflexionar. Alejandro, ¿qué te provocan estos resultados? Me provocan un cierto escalofrío, pero creo que de alguna manera vienen a representar aquello que mencionaba en mi participación. Es decir, si vamos al campo de la investigación, realmente, para plantearlo de una manera mucho más amplia, ¿no? ¿En cuántas de nuestras universidades se han suspendido las carreras de tinte, de corte humanista, más allá de formación para seminaristas, ¿no? Y por ende también pues, tiene que ver con la investigación. Parece que a final de cuentas la investigación y sus repercusiones están más bien sujetas a ciertas demandas del contexto, ¿no? De este contexto, repito, más del orden empresarial, político, administrativo, etcétera, ¿no? Lo mismo en el ámbito curricular, donde parece que se tiene mucha mayor injerencia es tanto en la vida estudiantil, ¿no? Es decir, en esas prácticas, en esas actividades que nosotros tenemos y que se llevan a cabo. Pero ese es al interior. Y al exterior, insisto, ese vínculo con el territorio, están pues todas esas labores que en todas nuestras universidades se realizan, ¿no? Ya sea por determinados grupos de pastoral, por determinados grupos ecologistas, de responsabilidad social universitaria, etcétera, ¿no? Lo que sí llama mucho la atención ya no solo es lo de la investigación, sino las condiciones laborales. Es decir, qué tan evangélicas, decía Antonio, utilicemos como instrumento, como herramienta el evangelio, qué tan evangélicas son esas condiciones laborales. No, como decía Fernando también, aquí nos estamos yendo a lo legal, ¿no? Y lo legal a veces es lo mínimo básico indispensable, no necesariamente lo justo. Y es ahí donde queda en entredicho. Sería esta una primera aproximación hacia bote pronto de la lectura de estos resultados, Pilar. Muchísimas gracias, Alejandro. Fernando, ¿qué te provocan estos datos? Bueno, me provoca que justamente, al menos mi intuición no está tan equivocada con respecto a la condición, a la salud, ¿verdad?, de lo normativo al interior de nuestras universidades, porque con una lectura bastante crítica uno podría decir, claro, específicamente aquellos ámbitos co-curriculares, complementarios, eh, están muy, podríamos decir, están más o menos en un promedio, están como notables, como te decía.
pero uno hubiese haber esperado que en el ámbito curricular, por ejemplo, hubiésemos tenido mayor, mayor puntuación, más cercano, ¿verdad?, al vínculo con el territorio. La vida estudiantil ahí se puede establecer bastante lineamiento con respecto a que si es que efectivamente al interior de esas actividades propuestas para los estudiantes se enmarcan dentro no solo de la responsabilidad social universitaria, sino que la vida espiritual, el voluntariado, una serie de cosas, o se disuelven, ¿verdad?, en una vida estudiantil alejada de ciertos parámetros identitarios. Eh, por lo tanto, yo siento que de alguna manera, intuitivamente, todavía no está la responsabilidad social universitaria como alma de nuestras universidades católicas tan arraigada en las condiciones laborales, no solo internas, sino que también que desde lo interno respondan a las condiciones laborales externas, al modo, ¿verdad?, cómo a las temáticas de investigación, por ejemplo, y el impacto que esa investigación tenga tanto dentro como fuera de la universidad. Y en el ámbito curricular me parece que se debería establecer mucho más fuertemente, ¿verdad?, el componente de responsabilidad social universitaria dentro de la propuesta de los modelos de formación, modelos formativos o actividades curriculares. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por un tema de tiempo, alcanzamos a una pregunta más que yo puedo ahora comentar y luego ya invitaremos al cierre. Pero primero, interesante porque estamos hablando de 3 países, perdón, de 6 países que han contestado la encuesta de universidades diferentes, y esto es un dato muy rico también para la propia red, ¿no? Yo creo que en esto creo que estaremos de acuerdo que estos conversatorios abren temas que demuestran lo importante que es este espacio, ¿no? Eh, em, Muchas gracias a los 3 ponentes. Dicen, mi pregunta es, ¿cómo se debe medir la responsabilidad social universitaria para tener la certeza del cumplimiento interno y externo de sus principios? ¿Se puede medir? ¿Cómo lo han hecho? Esta pregunta está en el chat y es una pregunta que hace Carlos Díaz para, no sé si alguno de los 3 ponentes quisiera comentar esto, ¿no? ¿Cómo se mide la RCU, ¿no?, para tener esta certeza de esta checklist, ¿no?, interna y externa de que se están cumpliendo sus principios? ¿Ustedes tienen experiencia de haberla medido, por ejemplo? No sé quién. Alejandro, ¿te gustaría contestar? No me gustaría, pero lo voy a contestar. Es que te vi con cara de que sí. Yo Sí, también me animo. Muy ok. bien. Se puede medir la bondad, se puede medir la fe, se puede medir la libertad. Me parece que es aquí estas dinámicas propias del eficientismo cuantitativo positivista, las que te dicen, dependiendo de un maldito número, eres responsable o no, eres fiel o no, eres bueno o no, ¿no? Cuando en realidad hablamos de responsabilidad universitaria, no hablamos de compromisos, porque el compromiso es algo que uno asume posteriormente. La responsabilidad es inherente, no es consecutiva a la acción, es constitutiva de la acción. Querrámoslo o no, somos responsables y somos responsables de lo que hacemos. Y se trata, creo yo, de ser críticos con lo que hacemos al interior de nuestras instituciones, con la formación de nuestros alumnos, en la generación de conocimiento y en la repercusión o beneficio social. Entonces, volvemos. Pareciera que dentro de estas dinámicas obsesionadas con los números, con las mediciones, con las demostraciones, ya somos responsables socialmente, o ya somos buenos, o ya tenemos fe, o ya somos fieles, etcétera, ¿no? Vamos, efectivamente, ahorita hay un lema que se reza mucho de que lo que no se evalúa se devalúa, ¿sí? Sí, cuando todo lo quieres medir a razón de dinero. ¿Me explico? Pero cuando hablamos de cualidad, cuando hablamos de calidad, y no me refiero a la calidad de cosas, sino a la calidad de personas e instituciones, me parece que ahí es donde está una gran distinción o diferencia.
¿no? Entonces, la responsabilidad es cuando asumimos lo que a nosotros nos corresponde y sobre todo en aquello que consideramos en impactos negativos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Porque creo que uno de los graves riesgos, con esto termino, a condición de que pudiera desarrollarse todavía muchísimo más, es que a veces podemos llegar a tener una mirada autocomplaciente. Es decir, el numerito dice que si lo hicimos, entonces ya lo hicimos, ¿no? Entonces vamos a mejorar numeritos para que el siguiente año, en la siguiente medición, aumentemos en un punto porcentual esta eficiencia de lo que estamos haciendo. Cuando en realidad creo que estamos hablando de algo mucho más profundo, algo mucho más humano, ¿no? La responsabilidad, repito, es ver todo eso que hacemos con una mirada crítica. Responsabilidad social sin una perspectiva de pensamiento crítico es jardinería. Con eso termino. Ahora no hay tiempo para preguntarte qué entiendes por jardinería, pero no te lo voy a Jardinería, preguntar. No te lo voy Sí. a preguntar porque si no aquí ya no terminamos. Pero Fernando, ¿tú qué te gustaría Sí, comentar de esta pregunta? no, yo estando de acuerdo perdón, se me confunde con tu nombre, con Alejandro, pero hay que tener cuidado con respecto a que no solo no caer en la jardinería, sino que no solo caer en la poesía. Y por lo tanto también nuestra misión también tiene que no solo ser medible en el sentido positivo, sino que tiene que ser medible también en el sentido valórico. ¿Qué es lo que yo me refiero? Nosotros hemos trabajado en la universidad con indicadores de identidad, por ejemplo. Nosotros estamos trabajando ahora con indicadores de bienestar, y el bienestar psicosocial, ¿verdad?, de nuestros estudiantes. Y justamente recordaba un trabajo en torno a esto, que, bueno, uno de los indicadores que uno puede trabajar es lo que yo mencioné recién, el buen gobierno y transparencia. Por ejemplo, el clima laboral es un buen indicador de responsabilidad social universitaria, nuestra responsabilidad con respecto al medio ambiente, a la rehumanización. La rehumanización también puede ser el aprendizaje de servicio, la vinculación con nuestra sociedad y el voluntariado, los exalumnos egresados, que nosotros llamamos los empleadores, ¿verdad? La sostenibilidad, la cultura juvenil. Es decir, uno puede elaborar, sin caer en la poesía, ciertos indicadores valóricos, temáticos, ¿verdad? En los cuales uno enfatizar, relevar, intencionar las acciones de la universidad para poder relevar ciertos valores. Muchísimas gracias, Fernando. Antonio, yo tendría una pregunta para ti que es complementaria a eso, pero no sé si tú quieres decir algo porque de esto voy a leer algo que han dicho en el chat y quiero preguntarte una cosa, Antonio. Bueno, dicen, muchas gracias por las reflexiones a los tres expositores. Cuánta verdad y profundidad en tus palabras, Alejandro, gracias. Medir, dice, bueno, Alejandro aquí, medir sería más allá del positivismo, hacer patente o latente. Liliana dice, se puede medir responsabilidad universitaria si la universidad genera campus ambientalmente sostenibles o buen trato laboral. Montserrat dice, existen varios instrumentos como el de Valleys, el de Anahuac, México, existe otro que lo que nos da es una fotografía de la realidad con propósito de mejora y Mari nos dice aquí un modelo para enfocar y medir la RCU. Esto es fantástico porque también así se generan instrumentos de manera participativa. Así que quien quiera ya Perdón, puede ir al también, chat. sí, el Marco Newman de la FIUC también. Perfecto. Mm. Quien tenga interés va al chat y lo saca. Y yo entonces tendría la última ronda, pero me gustaría partir con Juan Antonio. Tú hablaste de amor por lo menos 7 veces, ¿no? Amor, amar, ¿no? Y uno podría decir, bueno, que obviamente lo has hecho a propósito, digamos, pero que vincular el amor, ¿no?, con el hacer universitario no es algo que sea muy habitual. ¿Tú crees que hay que hablar más de amor o cómo puede la universidad ser más amor? Esto te lo quería preguntar, vinculado a todo lo que tú has explicado también, como este volver, no lo dijiste, volver a la fuente, pero no sé cómo lo dijiste, no, volver a las raíces cristianas, ¿no? ¿Cómo lo vincularías en la práctica, que la universidad sea,
que ame más, ¿no? Esto te quería preguntar. Yo hago un poco las preguntas a los tres y así hacemos la última ronda. Quería preguntar, aquí, quien quiera de los tres, digamos, en esta última ronda, todos pueden hablar del amor, ¿no? No solamente Antonio, se lo pregunto primero, pero quien quiera puede referirse a eso. Luego, a propósito del paradigma neoliberal, me parece entender por lo que ha dicho Alejandro que mata el alma cristiana, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto, vinculado con que Fernando habla que la RCU es el antídoto del individualismo, me pregunto si las universidades católicas están enfermas del neoliberalismo. Entonces, bueno, hacemos o si son enfermos en recuperación, ¿están en la UCI o dónde están? Esta sería la pregunta. Entonces, Antonio, luego hacemos en el mismo orden, ¿no? Juan Antonio, luego Alejandro y luego Fernando. Yo creo que hacer ver el amor implica ser testimonio del amor. Entonces, no es tanto que se siga repitiendo en las clases el mensaje de que, pues precisamente la promoción del amor y que hay que tener una identidad amorosa y acoger así, porque se puede caer en el riesgo de que sea una clase de formación humana repetida una y otra y otra y otra vez. Y la verdad es que al menos desde mi experiencia, a los jóvenes no nos mueve tanto que pues por así decirlo, nos repitan el mismo discurso del amor, sino ver que el amor se vive. Y el amor se vive precisamente a partir de la práctica. ¿Y cómo es eso? En el testimonio del día a día de los administradores de la universidad, de los profesores de la universidad. En la medida en que una universidad permite una gobernanza institucional adecuada o que tiene esfuerzos de protección hacia el medio ambiente, que es el cuidado de la casa común. Estoy utilizando los puntos del marco de referencia Newman, ¿no? En la medida en que la universidad tiene una coherencia con respecto a su propia identidad institucional o que se implementan en las misiones, las prácticas de la universidad como empleadoras, el joven se da cuenta de que el amor no es simplemente una cosa discursiva, es algo que efectivamente se materializa. Y eso es lo que nos mueve y eso es lo que nos contagia. Entonces creo que eso es el testimonio del día a día de quienes integramos a la universidad y darnos cuenta de que va más allá de la palabra, sino es algo que se va actuando en la cotidianidad. Así me parece que es la respuesta. Muchísimas gracias por tu respuesta. No sé quién quiere. Alejandro, Fernando. A la pregunta que tú hiciste, Pilar, Sí. de que si estamos enfermos pues sí, podríamos decir que es algo equivalente a un COVID, ¿no? Ahora se llama neoliberalismo, pero yo creo que es mucho más grave y este es mucho más letal y sobre todo porque no nos damos cuenta que la tenemos. Me parece que es ahí donde está su mayor peligrosidad, porque a lo mejor se da de una manera indolora, se da de una manera aparentemente natural, se da de una manera de que para mantenernos vigentes en el mercado educativo, ¿no? Y hasta qué punto en esos niveles estamos sacrificando o no sin darnos cuenta, porque a lo mejor podemos comenzar a ceder terrenos, ¿no? Y comenzamos a modificar currículo. ¿Para qué? Porque a veces en algunos contextos parece que da pena decir que somos una universidad de inspiración cristiana, ¿no? Y mientras menos cristiana parezca, mejor, ¿sí? Vamos, esa cuestión confesional a veces, en algunos lugares y en algunos casos pudiera parecerlo. Pero repito, a veces sí, percibo que los espacios se van restringiendo, ¿no? Entonces, de tener o de pensar en un cristianismo, valga la expresión, una cosmovisión cristiana aplicada en el campo de lo laboral, aplicada en el campo de lo académico, aplicado en todos los niveles, y aparte, sabrá Dios cómo se entienda, parece que se han cedido muchos espacios. Pero contrario a lo que se pudiera pensar, para no dar esa impresión de que soy bastante pesimista, bueno, en realidad sí lo soy, pero no en este caso, es de que a final de cuentas palpita la esperanza. Es decir, cuando en un contexto parece que una universidad de inspiración cristiana no tiene cabida y no tiene lugar, es cuando más hace falta una universidad de inspiración cristiana. Es cuando más hace falta reiterar, retornar a la formación integral, al pensamiento crítico, al amor al prójimo, a la búsqueda de la justicia, a la búsqueda de la libertad. Creo yo que sería esto. No esperemos que el entorno sea el más cómodo. A veces tenemos una cierta vanidad, ¿no? Pero disculpen, antes de la resurrección está el Gólgota.
¿no? Y no sé por qué queremos nosotros llegar directamente al Gólgota sin pasar por Getsemaní y sin pasar bueno, queremos llegar a la resurrección sin pasar por Getsemaní, sin pasar por el Gólgota, ¿no? Sería lo que podría decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Fernando. Bueno, yo también me sumo a lo que dijo Alejandro. Yo creo que el mismo actual es un virus operativo, o sea, nos mantiene abrigados, ¿verdad? Nos mantiene estables funcionalmente y por lo tanto nos hace entrar en esa lógica eh, de la competencia, ¿verdad? Y nos hace alejarnos de las lógicas sustanciales de convivencia y nos hace, ¿verdad?, presos de las lógicas de conveniencia. Entonces, ahí hay un constante juego, ¿verdad? Un equilibrio que no solo la Universidad Católica, sino que personal y en la vida actual es de un malabarismo entre los valores evangélicos, entre las lógicas del mercado, entre las exigencias de las culturales de cada una de nuestros países, la incertidumbre, ¿verdad?, constante, y que por lo tanto ya no hay esos campos de certeza en los cuales uno constantemente fuimos criados, ¿verdad? Que al menos en mi caso, que teníamos que ir alcanzando certeza a medida que íbamos creciendo, íbamos envejeciendo. Hoy en día da lo mismo la edad, la certeza ya no las maneja uno, no las declara uno, y ya estamos en un punto en que la estamos soñando, nuestra certeza. Entonces, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Quizás no es que estemos enfermos terminalmente, sino que estamos como con una gripe, no sé, como algo mencionó Arcano con COVID, una gripe que, bueno, podemos ir a la oficina, podemos hacer clases, podemos funcionar, pero bueno, uno se acostumbra. Entonces, hay que retomar y volver a lo sustancial. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya el tiempo se ha acabado, voy a leer dos comentarios que hay en el chat. Dice, el marco Newman de las universidades católicas de la FIUC plantea la valoración de la RCU en sus 4 áreas: gobernanza, sostenibilidad, prácticas sociales e identidad católica. Y Mari dice, ni satanizar ni poetizar, la RCU no es un término católico ni teológico, surge de la empresa y se ha transferido al ámbito universitario con unos matices diferentes de los empresariales. Está basado en un enfoque ético occidental y se concreta en un modelo de gestión articulada de las funciones sustantivas, de manera que crezcan los impactos positivos que se derivan de esas acciones y disminuir los impactos negativos de las mismas. Este enfoque ético y de gestión de impacto es compatible, cercano a la ética y los valores cristianos, específicamente en vinculación con la cuestión social, económica y política. No les voy a dar la palabra de nuevo porque el tiempo se acabó, pero es importante que se ve que esto del alma católica de la universidad ha movido mucho y yo creo que hay que tomar nota para todas las mesas de trabajo y todo lo que se haga, porque efectivamente si el alma no se ve en ninguna de estas dimensiones, allí el resfriado empieza a ser más que un resfriado. Entonces, yo con esto le doy la palabra a la doctora Sofía Lavado, que es coordinadora de la Red de Responsabilidad Social de EDUCAL, es directora de la Dirección de Responsabilidad Social de la Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo, y le doy la palabra para que ella haga el cierre de esta sesión. Digamos que se nos ha pasado el tiempo muy, muy, muy rápido, y nada, la palabra. Muchísimas Doctora. gracias, Pilar. Realmente estamos cerrando una tarde riquísima. Realmente creo que ha sido escucharnos valiosísimo y quiero utilizar las palabras de nuestra querida amiga y maestra, doctora Gladys Jiménez, cuando ella nos dice el escucharlos, el escucharnos y el escucharme, de verdad es tan enriquecedor que considero que este diálogo que se ha sostenido, felicitando a nuestros panelistas, ha sido muy interpeladora.
Este primer encuentro del año 2023, que tiene como antecedentes en realidad un trabajo de larga data, pues corresponde como antecedente a quienes no nos han acompañado en los años anteriores, a un trabajo que venimos desarrollando como ciclo de conversatorio desde el año 2020. Estos últimos 3 años, de manera sostenida, se han desarrollado estos encuentros que ha permitido realizar un trabajo virtual que, en el marco justamente de la pandemia que vivimos, supimos capitalizarlo como una oportunidad para co-construir este camino de saber, de diálogo, pero también de amistad, de fraternidad. Contrariamente, la virtualidad nos ha acercado, y en muchos de nosotros que no nos conocemos personalmente ha permitido establecer estos lazos de diálogo, de vincularnos y de tejer redes en proyectos comunes. Realmente felicitamos a cada uno de nuestros panelistas por estas excelentes reflexiones. Reflexiones que de alguna forma en estos 3 últimos años que fueron también dialogados y reflexionados en temáticas que son comunes a nuestros países, comunes a Latinoamérica y en el mundo, como se ha señalado también en esta panel de la tarde. Hemos transitado muchas veces interpelando diversos temas que tienen que ver con un contexto político, social, cultural, sanitario, pero que al centro está la universidad y la responsabilidad social inherente a ella. Y frente a todo ese contexto que circunda a nosotros y a la universidad, surgieron en estos últimos 3 años muchas preguntas como las que también hoy se han formulado. Preguntas que definitivamente aún no tienen una respuesta. Es complejo, pero creo que sí muchos elementos de reflexión y, como dije, de interpelación. Justamente frente a estas respuestas y a otras que nos hemos venido formulando, nos dimos cuenta que la mayoría de nosotros hablamos de la responsabilidad social como un eje que transversaliza el ser y el hacer de la universidad. Pero nuevamente, ¿qué significa ello? Hoy se han comentado diversos temas que cuestionaban realmente la RSU permea nuestra universidad. Considero que el resultado que hemos obtenido en este ejercicio del Menti, que Pilar ha tenido a bien realizar con muy acertada decisión, ese resultado es un resultado interpelador. Y entonces cada uno de nosotros estará preguntando, a la vez respondiendo, o quizás quedan muchas cosas sin respuesta aún, qué es la responsabilidad social, y estamos realmente encarnando en nuestras universidades católicas. Consideramos que frente a este sentido diverso que tiene la responsabilidad social frente a en nuestras universidades, la red a través de la Comisión 5 en los últimos 3 años en un equipo de personas representantes de las universidades, justamente hemos venido trabajando un documento que es la conceptualización de la RSU en las universidades católicas. Es un documento que recoge reflexiones profundas en marco teórico conceptual, de modo que pretendemos aportar a responder justamente a esas claves identitarias que le dan sentido a nuestro marco de la responsabilidad social. Este documento justamente conjuntamente con profesionales que se han trabajado el documento serán parte de un cuarto conversatorio de este ciclo que hoy iniciamos. Y en ese momento trataremos el tema la resignificación de la responsabilidad social universitaria a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Más o menos en el mes de noviembre estaremos como parte del cierre de este conversatorio tratando este tema, que considero
no son cierre para nada, al contrario, apertura, muchas interrogantes, muchos cuestionamientos, muchas interpelaciones. Sin embargo, cada uno de nosotros está en este camino de querer aportar a construir, como dice el Papa Francisco, un diálogo que permita un mejor modo de construir el futuro. Y por ello, hoy quiero celebrar y felicitar a cada una de las personas que han participado en las ponencias, pero también en las preguntas. Creo que nos vamos con muchas más preguntas que respuestas en la tarde de hoy. Y antes de cerrar, yo quiero realmente felicitar al equipo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por todo el apoyo logístico y el apoyo en el equipo de académicos e investigadores en el marco de la RSU que permiten tener este nivel de discusión, de alcance en los conversatorios de nuestra red RSU de la ODUCAL. Doctora Pilar, muchísimas gracias por esta excelente conducción y realmente quedamos siempre animados a una siguiente. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en nuestro segundo conversatorio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, muchas y todas. gracias. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias, gracias. Gladys, a todos, Pilar. No, a ti. Fernando, Gracias, Antonio, un Ricardo. placer. Fernando, Juan Antonio.